Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Veo que todavía sigue entrando gente. Sabemos que hay afortunadamente un montón de compañeros, compañeras y también estudiantes interesadas en este tema y que se han inscrito en esta webinar. El- Desde el Consejo General de la Psicología, la subdivisión de Psicología Perinatal Infanto-Juvenil que coordino, pues llevamos ya unos años trabajando por darle difusión y por y por sensibilizar a la ciudadanía y a las distintas instituciones de la importancia de la atención psicológica en el periodo perinatal. Y en primer lugar, quiero agradeceros a todas las compañeros y compañeras que os habéis inscrito y que estáis interesados en este tema, y también a los alumnos y alumnas, como la psicología perinatal, que podríamos decir que no sé si ya llamarle psicología un área emergente o que ya lleva muchos años de recorrido de investigación, como Marifé puede dar fe, porque ya lleva mucho tiempo dedicándose a esto. Aunque en España todavía nos queda un recorrido importante, sobre todo en cuanto a que nos escuchen las instituciones y que estemos presentes los profesionales de psicología, pues en salud mental y en atención primaria, ¿no? Para atender a la mamá y a la familia para un desarrollo sano, ¿no? Del bebé y de que todo el entorno pueda gestionar y acompañar a la mamá en este momento tan importante de la vida, que va sin duda, como nos habla la literatura científica, a prevenir el desarrollo de patologías importantes, no solo en la mamá, como en el caso que va a hablar Marifé, que es de la depresión postparto, sino también en el desarrollo psicológico del bebé y por supuesto en el vínculo, ¿no? Supongo que muchos de los que estáis aquí estáis familiarizados con este tema, y para los que no, que sea un paso para que os intereséis por él. Como decía, España todavía, aunque hay un montón de profesionales desde hace un tiempo trabajando en este tema, a nivel institucional todavía queda mucho recorrido. Sí, me alegra comentaros que en la nueva ley de familia, donde en el Consejo participamos desde el área, desde la subdivisión, en hacer aportaciones para esta ley, hemos conseguido varias cosas, pero para no extenderme mucho, la más importante es que aparezca el reconocimiento de la importancia de la atención en los primeros 1000 días. Esto que bueno, llevamos un tiempo interesados y trabajando en este tema, pues sabemos la importancia que tiene, ¿no? Bueno, y decía, ¿no? Hay otros países como Francia e Inglaterra que llevan 20 años o 20 y tantos años trabajando con este tema y tiene ya una legislación específica desarrollada, eh, con la obligación de atender a este periodo de vida. Y no me voy a extender mucho más porque aquí la protagonista es Marifé, que es la que va a contar. Y os voy a darle las gracias a Marifé, que es doctora en psicología y máster en terapia de conducta y profesora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento en la UNED. Además de ser la directora del programa Mamá Bebé, que ya lleva muchos años en desarrollo, y de haber escrito muchos artículos relacionados con este tema de periodo perinatal. Y os va a presentar una guía que se ha elaborado con compañeros y compañeras en un ámbito internacional de psicología perinatal. Espero que sea de vuestro provecho, y muchas gracias, Marifé, por estar con nosotros trabajando este tema que tanto nos apasiona, y poder conseguir que siga extendiéndose el interés por este tema. Y solo deciros que al final las preguntas que tengáis pues las dejaremos para el final, y pues luego Marifé, en lo que queráis, necesitéis, ella os contestará. ¿De acuerdo? Bueno, ya le doy paso a Marifé. Muchas gracias, Marifé. Muy bien, Lola, pues muchísimas gracias por la presentación, por la amable presentación. La verdad es que cuando uno dice esto de los muchos artículos y te viene a la cabeza el número, te das cuenta de que en realidad es que ha pasado mucho tiempo y que llevas mucho tiempo investigando y que por eso salen tantos números y tantas cosas, ¿no? Que los años pasan para todos y también pasan para los investigadores.
Bueno, pues eso, muchísimas gracias Lola por la presentación y bueno, pues nada, yo vengo a presentaros en realidad, eh, a ver, hemos hecho la prueba de que corrían las transparencias y ahora no corren, no me lo estoy creyendo, esto no puede estar pasando. Está por aquí. Ahora, sí que ahora se ha movido, ahora sí que se ha movido. Vale, perfecto. Bueno, en realidad yo vengo a presentar la Guía Clínica Europea en nombre de un grupo de investigadores que, como veis, tenéis ahí los nombres. Es un grupo que ha sido financiado por un proyecto COSACTION, financiado por la Unión Europea, y el nombre del proyecto era Rise Up PPD. El proyecto Rise Up, digamos, el grant holder, la institución y las personas que han dirigido todo este proyecto estaban en la Universidad de Coimbra, especialmente la profesora Ana Gaño Ávila, y también desde la Universidad de Zagreb en Croacia, la doctora Sandra Nakic. Bien, bueno, pues con todas estas personas que veis ahí y con algunas más que es verdad que no participan en la última fase de la elaboración de las guías clínicas, pero que sí que estuvieron en el proyecto, todas estas personas que veis ahí estuvimos trabajando prácticamente más de 2 años en la elaboración de las guías clínicas, porque una guía clínica, como ahora veremos, lleva un proceso muy complejo y hay mucha revisión de literatura. La verdad es que la presentación de hoy, digamos que tiene 2 partes para que para que podáis visualizar cómo va a ser todo el proceso. Una primera parte sobre una reflexión de la importancia, pues, de los tratamientos basados en la evidencia, de cómo se elabora, qué es una guía clínica, comparación con otros documentos que también existen, y cómo es el proceso de elaboración de la guía clínica, y después ya iremos a los resultados concretos de la guía, que en algunos casos yo creo que sorprenden, a mí desde luego me sorprendieron y mucho. Pero bueno, pues esta digamos que será la última parte donde iremos a los datos más concretos. Bueno, a mí siempre, quizás esto es de formación profesional, como profesora de psicología, creo que siempre es importante reflexionar sobre la importancia de los tratamientos y cómo esos tratamientos tienen que estar basados en la evidencia. Pero esta línea de la psicología basada en la evidencia o de la medicina basada en la evidencia, que medicina tiene una trayectoria mucho más grande que la nuestra, surgió en el año 1952 cuando Einstein hizo un estudio para ver una especie de revisión sistemática para ver cuáles eran los tratamientos que tenían mayor apoyo. Y lo que se dio cuenta es que daba igual haber hecho un tratamiento psicológico que no haberlo hecho. Es verdad que bueno, en el año 52, cuando él evaluó los tratamientos, la mayoría de ellos eran tratamientos psicodinámicos, pero no encontró diferencias entre las intervenciones psicológicas y no hacer intervenciones psicológicas y simplemente el paso del tiempo. Entonces, esto hizo reflexionar a todos los psicólogos y hizo pensar a los psicólogos de la época de la importancia de establecer cuáles son los tratamientos realmente que marcan diferencia y que realmente hacen una mejora de la salud de las personas. Y traigo ahí una frase de Linehan que también me parece importante tener en la cabeza, ¿no? Esa idea de que no podemos hacer psicología, no podemos hacer ciencia, que eso es como un marinero que se mete en un barco y realmente no lleva un compás o no lleva un timón o no sabe hacia dónde se dirige. Si las intervenciones psicológicas no están basadas en la evidencia y no están conectadas con la ciencia, los psicólogos aplicados estarán perdidos, y también los psicólogos que nos dedicamos a la investigación, si no miramos a las necesidades que tenéis los psicólogos aplicados, estaremos perdidos. Y este binomio de investigación y psicología de investigación y psicología más aplicada es algo que yo, bueno, a todos mis doctorandos y a todos los alumnos de cursos de posgrado y demás siempre transmito, ¿no? La importancia de que tenemos que estar unidos y que hay que hacer transferencia del conocimiento. Y qué mejor transferencia del conocimiento que una guía clínica. Pero siguiendo con esta idea de Einstein, que se propuso en el año 52, fue lo que se llamó el mito del pájaro dodo. El pájaro dodo es un pájaro que desapareció creo que era en Madagascar, desapareció simplemente por pura falta de adaptación al medio. Pero curiosamente en la película de Alicia en el País de las Maravillas aparece el pájaro dodo, y lo que viene a decir es que, bueno, hay una competición y dice, bueno, pues es que simplemente por jugar todos tenemos que ganar, que esta era la idea que surgió con los trabajos de Einstein, que simplemente por hacer terapia parecía que las terapias iban a funcionar. Y entonces, bueno, pues hay una larga tradición en psicología. En la APA hay una subdivisión específica sobre esto. Os presento aquí un trabajo, lo he traído porque
como esto es una webinar del Consejo General de la Psicología, me parece importante traer sobre todo trabajos que vinieran de revistas del Colegio Oficial de Psicólogos. Bueno, si este tema os interesa y os apetece, digamos, profundizar sobre la importancia de los tratamientos psicológicos basados en la evidencia y de que no todas las psicoterapias son iguales y que hay unas más que aportan más evidencia que otras, pues ahí podéis encontrar una reflexión. Yo lo dejo ahí, lo lanzo para todos aquellos que os apetezca leer un poco más. Entonces, como os decía, pues una guía de práctica clínica está basada en la evidencia y es una utilización, desde luego, absolutamente explícita, consciente, juiciosa. Es decir, los profesionales, cuando utilizan una guía de práctica clínica, saben, digamos, que están hundiéndose en las raíces de la ciencia en su aplicación de la práctica asistencial. Bueno, es verdad que es preciso y es necesario diferenciar, diferenciar qué otros documentos basados en la evidencia tenemos. Desde luego, obviamente, las bases de datos tenemos investigaciones de caso clínico, o sea, de caso N1, intervenciones sin grupo control, intervenciones con grupo control, revisiones sistemáticas, metaanálisis, umbrella review, revisiones Cochrane. Es decir, podemos ir desde lo más pequeño hasta lo más elevado, eso en investigación. Pero en los procesos, en el mundo asistencial, toda esa investigación se concentra pues en documentos de consenso, en vías clínicas, en protocolos o en procesos asistenciales. Y el que más evidencia aporta, el que más raíces, y vuelvo, perdonadme esa metáfora, pero yo creo que se entiende muy bien, que digamos que más se hunde en la ciencia, es la guía clínica. Y os presento aquí algunos. Los procesos asistenciales en realidad simplemente son descripciones secuenciales de cómo tiene que ser la intervención. Pues primero una persona va a un hospital de día, luego si se le evalúa que tiene no sé qué, pasa a una unidad de agudos, etcétera, etcétera, etcétera. Los protocolos, aquí traigo el ejemplo de dos protocolos que nosotros hemos desarrollado. Los protocolos están basados en la evidencia, pero el nivel de evidencia disponible o el nivel de revisión de la evidencia es mucho más pequeño frente a una guía clínica. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso, los protocolos que tenemos publicado en el grupo de investigación sobre ideación suicida o la depresión postparto, digamos que están basados en nuestras propias investigaciones, y es verdad que los protocolos nosotros siempre hemos contado con esa visión asistencial. Han participado investigadores, han participado psicólogos, psiquiatras, obstetras que están en el Sistema Nacional de Salud, y también hemos contado con la participación de gerentes de salud, porque esa visión de cuánto de fácil o de difícil va a ser posible o cuánto va a ser posible implementar el protocolo es necesaria tenerlo para poderlo desarrollar. Y también tenemos las vías clínicas, como veis ahí, simplemente son decisiones que se toman en cada momento y los profesionales saben, digamos, es como una especie de cronograma de lo que se puede pasar. Y por último, antes de llegar a la guía clínica, tenemos los documentos de consenso, y os presento aquí el documento de consenso que se publicó el año pasado, auspiciado también por el Consejo General de la Psicología, que publicamos en Clínica y Salud. Es un documento de consenso sobre la depresión perinatal en España. Y entonces, en este documento de consenso, un grupo de expertos nos reunimos y revisamos la bibliografía que había en relación a la depresión en España, pues las tasas de incidencia, de prevalencia, las intervenciones que se habían hecho, tanto intervenciones preventivas como de tratamiento, evaluaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hicimos un resumen, digamos que hicimos un estado del arte, un state of the art de la situación de la depresión perinatal en España. Este documento de consenso obviamente está basado en la evidencia, pero para aquellos que tenéis, para aquellos que estáis más avezados en metodología, los documentos de consenso, digamos que son revisiones narrativas, y las guías clínicas podemos decir que son varias revisiones umbrella review de revisiones sistemáticas. O sea, como se puede ver, el nivel que aportan es mucho mayor, porque en una guía clínica se revisan miles y miles y miles y miles de trabajos. Bueno, de todas formas, todas estas, claro, no sé, cuando planteaba el webinar, no sé que hay alumnos, porque sí que hay algunos alumnos, tanto por lo menos al menos de psicología de la UNED, que estaban interesados, del posgrado, el grado, doctorándose, también que hay profesionales, pero no sé tampoco el nivel. Entonces, bueno, estoy intentando hacer una visión genérica. Si hay dudas, pues al final me podéis preguntar cualquier duda. Entonces, vamos ya concretamente a la idea de las guías de práctica clínica. Como os decía, ámbito investigador y ámbito aplicado, transferencia del conocimiento, psicología basada en la evidencia. Esas son máximas que tenemos en nuestra cabeza cuando desarrollamos una guía clínica. Claro,
¿Qué responde o a qué responde una guía clínica? La vida asistencial, la práctica asistencial es muy compleja, hay que tomar decisiones muy rápidas, en muy poco tiempo, hay muchos pacientes, hay mucha sobrecarga asistencial, a veces hay incertidumbre en las tomas de decisiones, los profesionales no saben realmente si tomar esta decisión o la contraria. También nos podemos encontrar con faltas de recursos, con faltas de otros profesionales a los que podamos derivar. Por supuesto, también tenemos las preferencias del paciente. Nosotros podemos decirle al paciente que es importante hacer tal intervención, pero el paciente no recibirlo. También los profesionales asistenciales se encuentran con mucha información y poco tiempo para sintetizarla. No podemos pedir a un profesional, ya os digo, nosotros en el proyecto europeo nos costó 2 años de revisión de literatura. Es verdad que los 6 primeros meses fueron un poco más de enfoque, de saber hacia dónde queríamos ir, pero a partir de los 6 primeros meses fue reuniones y reuniones y reuniones, todas las semanas de revisión de literatura, de toma de decisiones, de acuerdos para ver cómo se planteaba. O sea, ha sido un trabajo muy laborioso. Y ese trabajo de exceso de información que uno tiene que sintetizar, un profesional asistencial no lo puede hacer. Y una guía clínica sí que lo ofrece. Y además, a veces la falta de información lo que hace es que las decisiones solo se estén basadas en la pericia del clínico y esto puede llegar a la confusión o a error. También es verdad que la evidencia debe de estar complementada con la pericia del clínico y en ese sentido las guías clínicas, los desarrolladores, al menos en nuestro caso y en todas las guías clínicas, si se siguen las directrices de la OMS, porque para desarrollar una guía clínica tenemos unos statements, digamos, tenemos unos indicadores de calidad de cómo hacerlo y el mejor indicador de calidad del desarrollo de una guía clínica lo establece la OMS, tiene un material específico de cómo se desarrollan las guías clínicas y una de las cosas que pide la OMS es que los profesionales que intervienen también hayan tenido experiencia clínica. Y os digo, en mi experiencia, no en mi experiencia clínica, y ahora haré referencia a ella, en mi experiencia en la elaboración de las guías clínicas, el haber visto, el haber trabajado, el haber intervenido, el haber tratado mujeres con depresión postparto o depresión perinatal ha sido absolutamente fundamental para entender y para poder, digamos, encajar y estructurar mucho mejor toda la información. Bueno, con todo esto, exactamente qué es una guía de práctica clínica, porque yo os he adelantado la idea de que es una especie como de diferentes revisiones sistemáticas de revisiones sistemáticas y por ahí va el camino. Entonces, una guía de práctica clínica son recomendaciones específicas que se hacen a los profesionales asistenciales. O sea, en una guía clínica vais a encontrar, permitidme la metáfora, el 1, 2, 3, 4. ¿No? Primero tengo que hacer esto, después tengo que ir esto otro y después tengo que hacer esto siguiente, que busca ayudar a los profesionales, pero también a los pacientes en la toma de decisiones. De hecho, en la elaboración en nuestra guía y en todas las guías de práctica clínica se tiene que incluir a pacientes, ¿vale? Y tenemos que incluir el punto de vista de las pacientes. En nuestro caso, por ejemplo, contamos con la colaboración de una fundación que se llama Make Mother Matter, que es una especie de lobby que está en Bruselas, que colabora con la Unión Europea y lo que hace es poner en valor digamos, todos los problemas de salud mental que tienen las mujeres y lo transmite a los políticos de la Unión Europea. Pero ya se basan, esta fundación se basa en el trabajo digamos, de estar todos los días con grupos, con focus group de mujeres, en este caso perinatales. Bien, entonces os decía que ayuda a profesionales y ayuda a pacientes. Sobre cuál debe ser la atención más apropiada para seleccionar diferentes opciones terapéuticas. Bueno, ¿cuál es realmente la utilidad de las guías clínicas? Algunas de esas utilidades ya las he ido adelantando. Es una herramienta que incorpora resultados basados en la evidencia y que conecta con la práctica. Hay una verdadera transferencia del conocimiento, investigación aplicado, investigación. Ayuda fundamentalmente a los profesionales porque sintetiza, es toda una información sintetizada. Si un profesional que trabaja en una unidad de salud mental tiene que ponerse a revisar todas las revisiones sistemáticas que hay sobre el tratamiento de la depresión, pues le va a llevar prácticamente 2 años, tiempo del que no se dispone. Ayuda también a disminuir los errores porque nos conecta, ¿no? Como os decía esa metáfora, nos conecta en las raíces de la ciencia y, por supuesto, desde luego proporciona un respaldo científico en la toma de decisiones. Yo, aquí, si me permitís, voy a utilizar un ejemplo que a veces utilizo con los alumnos de grado, cuando les explico la importancia de esto de la evidencia científica.
porque en psicología tendemos, eso es una cuestión que, de hecho hay un artículo publicado en Clínica y Salud, creo que es del año 2017, en el que se preguntaba a los profesionales sobre si realmente se hacían tratamientos basados en la evidencia. Y la respuesta de los psicólogos en este artículo, que si estáis interesados puedo haceroslo llegar, en este artículo es que normalmente los psicólogos nos basamos más, digamos, en nuestra pericia, que está muy bien, pero la práctica basada en la evidencia tiene que estar conectada a esa pericia con las investigaciones. Bueno, ¿por qué elaboramos una guía de práctica clínica? Pues porque existe un problema de salud importante, en este caso la depresión posparto. Tenemos claro que la prevalencia es muy alta dentro de la población, es más prevalente, hay más depresión posparto que depresión en la población general, ¿vale? Tenemos miles y miles de estudios al respecto, tenemos estudios en España, pero tenemos estudios en todo nivel europeo. Además, nosotros para elaborar la guía de práctica clínica hicimos estudios previos, ahora os presentaré algunos, pero por ejemplo, uno de los estudios previos es que analizamos las guías clínicas en un trabajo que coordinó la profesora Motrico de la Universidad de Sevilla, analizamos las guías clínicas europeas que ya existían y vimos que había muchos, permitiendo la expresión, como agujeros negros, ¿vale? Donde realmente no había contenidos. Pues por ejemplo, había mucho contenido sobre tratamiento psiquiátrico, pero poco contenido sobre prevención, poco contenido sobre tratamiento psicológico, había mucho contenido sobre diagnosis, pero poco contenido sobre cribado, digo, a nivel general de todas las guías, porque ya digo que se hizo un análisis de todas las guías europeas que había hasta el momento. Entonces, primera cuestión, nos dimos cuenta que esto realmente era importante. Después puede existir una gran variabilidad en la práctica clínica, yo creo que esto no hace falta que os lo cuente, hay muchos profesionales que intervienen de maneras distintas, también otras razones que hayan aparecido tratamientos novedosos, por ejemplo, en el caso de los tratamientos psiquiátricos, ahora lo veremos, los nuevos fármacos, ya se recogen los nuevos fármacos, también porque existe la posibilidad de que un tipo de intervención consiga un mejor resultado al sistema de salud y por tanto sea necesario implementarlo, o simplemente pues porque no haya nada previo, como es en este caso. Es verdad que había guías clínicas, pero muy focalizadas, ya os digo, en tratamiento psiquiátrico y en diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Y en diagnóstico. Pero no teníamos screening, no teníamos prevención, no teníamos menos información de tratamiento psicológico. Entonces, bueno, pues nos pareció pertinente, esa era la idea del proyecto Rise Up, elaborar una guía clínica. ¿Cuáles son los problemas que nos podemos encontrar en las guías clínicas? Pues una falta de actualización, a veces las guías clínicas no se actualizan, baja adherencia de los profesionales, y esto es una cosa que desde el Consejo General de la Psicología, yo creo que con esta webinar intentamos mitigar. Si esta webinar persigue algo es formar en la importancia de los tratamientos basados en la evidencia de la depresión posparto y enseñaros cuáles son los tratamientos ahora mismo que tenemos evidentes para intentar evitar todos esos hábitos que llevamos arraigados, que puedan existir muchos documentos, como ya he dicho, conflictos de interés, comorbilidad o falta de participación de las propias mujeres. Bueno, ¿qué hace que una guía de práctica clínica sea confiable? ¿Qué hace cuando un profesional ve una guía de práctica clínica? ¿Qué le puede hacer pensar que es una buena guía? Pues primera idea es que esté basada en revisiones sistemáticas. Eso en las guías clínicas hay que reportarlo, ¿vale? Hay que informar el número de estudios. Nosotros en nuestra guía clínica, en la parte metodológica, está todo eso recogido. Después, que conste con un panel multidisciplinar de expertos. Nosotros en el proyecto, en la elaboración de la guía de práctica clínica europea, Rise Up, han participado matronas, han participado psiquiatras, han participado obstetras y hemos participado psicólogos, y afortunadamente hemos participado. La verdad es que la proporción de los psicólogos era mucho más elevada que el resto de profesionales, y ahí es algo que siempre nos tenemos que felicitar, que los psicólogos pues estamos en la cabeza en muchas cosas. También que se incluya, como digo, las preferencias de los pacientes y que esté basada en procesos explícitos y transparentes. De hecho, tendremos una transparencia más adelante sobre conflictos de interés. Ha sido un proceso totalmente consensuado. Hemos perdido mucho tiempo, es un tiempo ganado, pero hemos invertido mucho tiempo en consensuar los resultados y en que todo el proceso sea explícito. Es decir, por ejemplo, en mi caso me tocaba coordinar el grupo de tratamiento psicológico. Todas las decisiones que se han tomado en mi grupo han sido transparentes con respecto a los otros profesionales. Se ha discutido todo lo que se ha planteado y se han llegado a acuerdos cuando no existían acuerdos. Bueno,
Ahí tenéis más ideas sobre qué determina que sea una guía clínica confiable. Importante la revisión a los 5 años. Tenemos un compromiso por escrito de que debemos revisar esta guía dentro de 5 años. Que se informe sobre la calidad y la evidencia y la fuerza de la recomendación. Esto que a lo mejor suena un poco raro, cuando visualicéis la guía, cuando os presente los datos, lo vais a entender mucho mejor. Bueno, como os decía, el grupo de trabajo ha sido multidisciplinar. Hemos contado también con metodólogos. O sea, he hablado de perfiles, pero en esos perfiles también había metodólogos. También teníamos un bibliotecario que nos ha ayudado, gestores de salud, pacientes, como os decía, y por supuesto un coordinador. Vale, y esta es la transparencia de los conflictos de interés, que a lo mejor en psicología pueden resultar un poco menos evidentes, pero en medicina sí que se dan con más fuerza. Imaginaros un profesional que sus investigaciones están financiadas por una farmacéutica y tiene que hacer una guía de práctica clínica. Pues tiene que reportar el conflicto de interés explicando que trabaja para esa determinada farmacéutica, porque si no, de lo contrario, a lo mejor lo que una persona externa puede entender es que se ha recomendado tal fármaco porque esa persona trabaja con esa farmacéutica. Entonces, la identificación de conflictos de interés es muy, 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 muy importante. Esto es algo que siempre creo que debemos tener en la cabeza, ¿no? La ética en la investigación, la ética en la práctica asistencial, saber cuáles son nuestros conflictos de interés. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva a producir? Ya lo he comentado ahí. Y esto también son ideas que he comentado, se aprueba por consenso, profesionales con experiencia, con prestigio. Bueno, no me entretengo porque esto ya lo he comentado anteriormente. La guía también recoge una cosa que a mí me ha resultado muy interesante, el reflexionar, en nuestro caso, sobre los diferentes tipos de tratamiento. Y claro, imaginaros mi visión, yo soy profesora de tratamiento psicológico, soy profesora titular de tratamiento psicológico, entonces estoy acostumbrada a la terapia cognitivo-conductual, no sé, terapia interpersonal, terapias de tercera generación, pero en el tratamiento de la depresión también nos encontramos trabajos sobre las hierbas chinas, por ejemplo, el hipérico o la hierba de San Juan. También nos encontramos sobre el uso del yoga, por ejemplo. Entonces, pues hay que visualizar y hay que trabajar con todos los tratamientos para saber y poder hacer verdaderamente una recomendación para poder decir, no, mire usted, es que realmente el tratamiento que funciona es el tratamiento psicológico frente al uso del yoga o frente al uso de la actividad física, etcétera, etcétera. Bueno, por eso hay que hacer recomendaciones sobre los diferentes tipos de tratamiento en los grupos de población, si es posible. Se ha intentado hacer un análisis, no siempre es posible porque tenemos muchos sesgos en las publicaciones y esto me ha servido, yo que dirijo la revista Clínica y Salud, me ha servido también para reflexionar como editora de revista de que en las revistas también existen sesgos, ¿no? Cuando, claro, no sé, yo he podido revisar, no os exagero si os digo que he revisado unas 200 y pico revisiones sistemáticas, y entonces cuando ya uno empieza a revisar tantas revisiones sistemáticas te das cuenta que hay determinados tipos de revistas que publican un determinado tipo de trabajos. Entonces eso supone un sesgo, pues porque estamos dejando, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que hemos visto en nuestro caso en el tratamiento psicológico, que hay muchos estudios sobre tratamientos online, pero estoy convencida de que todos los que estáis aquí, que seáis psicólogos asistenciales, tenéis muy poca experiencia con tratamientos online. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, claro, un tratamiento online permite al investigador recoger muchos datos a la vez y esto hace que el artículo sea más publicable. Pero eso no significa que ese tipo de intervenciones sean, digamos, un espejo realista de la práctica aplicada y de la práctica clínica. Entonces, las revistas también tienen sus propios sesgos de publicación. Es decir, también tenemos que entender que, bueno, pues que hay como tendencias en las revistas a la hora de publicar. Bueno, una guía completa tiene que tener, digamos, como 3 partes. La guía amplia, la guía resumida y una guía que contenga información específica para en este caso, para las mujeres, para las personas que van a recibir el tratamiento. En nuestro caso, la guía completa incluye esa información para las mujeres y tenemos también una versión resumida. Deciros que, bueno, al final del webinar tendréis mi correo electrónico
y si queréis la guía clínica yo os la puedo hacer llegar sin ningún problema. Se está traduciendo al español, la guía clínica ahora mismo está solamente publicada en inglés, se está traduciendo a diferentes lenguas de la Unión Europea y se está traduciendo también al español por la Sociedad Marse, por la Marse Mares, por la Marse en España. ¿Vale? Bueno, y aquí ya os presento, ya me acerco, después de haberos un poco explicado cómo es todo este proceso, para que entendáis la importancia, cuánto tiempo hemos invertido, el porqué de las cosas, vamos ya directamente a la guía clínica. Bueno, la guía clínica, antes de meterme con la transparencia, cuando la veáis, vamos que si os interesa yo os la hago llegar, tiene diferentes partes. Hay una primera parte de una introducción teórica donde se habla y se explica qué es la depresión posparto, qué incidencia y prevalencia tiene, los costes que supone para los sistemas de salud, porque ahí Lola ha hecho una indicación muy interesante, ¿no? Es verdad que en España llevamos ya tiempo trabajando en este área, pero todavía los gestores de salud no terminan de entender que tenemos que tener, digamos, una estructura de intervención en el periodo perinatal para todos los hospitales, en todos los lugares de España, para todas las mujeres. Y cuando se hacen cuando hicimos la guía de intervención clínica, pensando en esa idea, porque esto no es algo que ocurra en España, pensad que este es un proyecto europeo financiado con fondos de la Unión Europea y que ha habido investigadores portugueses, croatas, ingleses, franceses, alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, había muchas experiencias de cómo son las intervenciones en todos los países y lamentablemente todas estas experiencias van en la misma línea y es que sí, hay mucho interés por la depresión posparto, pero digamos que hay poca estructura en los sistemas de salud. Entonces, la guía clínica también recoge esa idea de hacer un análisis de sistemas de salud y de coste que supone para los sistemas de salud no hacer intervenciones basadas en la evidencia, o al menos no tener ningún tipo de intervenciones. También se habla de prevalencia, creo que lo he dicho, factores de riesgo, diferentes grupos que pueden existir, impacto para las familias, para las madres, para las parejas también. Se hace un análisis sobre las parejas. Es verdad que hay muy poca literatura sobre el impacto de la depresión posparto en las parejas, fundamentalmente se centra en los padres, pero bueno, tenemos muchos tipos de familia y es verdad que todavía nos queda recorrido en ese aspecto. Bueno, para hacer la guía clínica, como os decía, como os había adelantado antes también, la guía clínica es la última parte de un proyecto que ha durado prácticamente 5 años. Entonces, el proyecto no empieza con la guía clínica, el proyecto empieza con diferentes estudios para saber cuáles son, como os decía, los agujeros negros que tenemos, ¿no? ¿Qué cosas no sabemos? Entonces, el primer trabajo que se hizo fue esta revisión en la que tuve también el honor de participar, hablando sobre los tratamientos. A mí siempre me ha tocado la parte de tratamiento psicológico. Y se hizo una especie de estado del arte sobre la depresión posparto en Europa. Este artículo se escribió en el 2020, en el 19 y se publicó en el 2020. Y lo que hicimos fue eso, hacer una revisión de qué es lo que sabíamos y qué es lo que nos faltaba por saber. Y esto nos sirvió como esa guía que nos marcó el camino, ese faro que nos marcó el camino en la práctica, en el desarrollo de la guía. Bueno, aquí os presento algunos trabajos. Fundamentalmente me he centrado en los que yo he participado, pero en este proyecto se han publicado muchos otros. Yo he intentado tener como una línea argumental para que vierais cómo es el proceso, pero si estáis interesados también puedo haceros llegar tanto estos trabajos como los otros que se han publicado en la RISE. De todas formas, RiseUp tiene una página web donde podéis encontrar toda esta información. Entonces, otra de las cosas que se reflexionó en este proyecto es, bueno, el diagnóstico. Cuando hablamos de depresión posparto, ¿realmente es tal y como se establece el DSM-5, que es una especie de depresión que se da en el periodo periparto y que realmente acaba a los 4 meses, por ejemplo? ¿O tenemos que hablar de un curso más largo de la depresión posparto hasta el año, como indica casi toda la literatura, y que el DSM-5 sigue empeñado en decir que hasta los 4 meses? ¿Vale? Pues ahí les damos razones al DSM-5 para decir, no, mire, en la próxima revisión hay que incluir hasta el año. También hemos hecho un análisis de todos los síntomas de la depresión. Y, por ejemplo, una de las cosas que se establece en este artículo es dar mucha más importancia a la culpa
Ya sabéis que el core de la depresión no incluye esa culpa, pero en la depresión postparto la culpa, digamos que es una mochila que llevan todas las mujeres. Entonces, bueno, pues esto es algo que se reflexiona en este trabajo. También hicimos un artículo sobre prevención para ver, esto es una umbrella review con un metaanálisis para ver la prevención, hacia dónde van las intervenciones preventivas, cuáles son las más eficaces, cuáles son las menos eficaces, y se hizo como un primer análisis que luego este análisis también se recogió en la guía. Después, y este en concreto, por ejemplo, me tocó a mí coordinarlo, es una umbrella review, que es una revisión sistemática de revisiones sistemáticas sobre cuál es el tratamiento más efectivo para la depresión postparto. Y salió la terapia cognitivo-conductual, que luego veremos que se recoge en la guía. Pero a nosotros este trabajo nos hizo pensar mucho, ¿no? Porque es verdad que cuando uno se acerca a la práctica asistencial, pues hay mucho interés por las terapias de tercera generación. Entonces, queríamos saber qué es lo que estaba pasando con las terapias de tercera generación. Porque en la guía, digamos que estos trabajos son como una especie de fotografías específicas de problemas concretos. Y la guía clínica lo que hace es abrir todo el zoom y meter todas las cosas a la vez. Entonces, quisimos investigar sobre las terapias de tercera generación en un trabajo que veis ahí, que se ha publicado en MyWifery en el año pasado, en el 2023. Y lo que vimos es que todavía nos queda mucho por saber de las terapias de tercera generación y que los niveles de evidencia de las terapias de tercera generación son todavía muy escasos porque hay muy pocos estudios aleatorizados controlados, pese a que la mayoría de los profesionales intentan, ¿no? Bueno, la mayoría es una forma de hablar, pero quiero decir que hay mucho interés por las terapias de tercera generación. Todavía queda a nivel de investigación mucho camino por recorrer antes de poder hacer una recomendación. Que ahora lo veréis, o sea, digamos que estos trabajos tienen un espejo en la guía clínica, porque al final estos trabajos están basados en todo lo que se ha publicado en las bases de datos y la guía clínica también lo recoge. Bueno, ¿cómo es el proceso de elaboración de una guía clínica? Para que lo entendáis, pues se justifica, se establecen los objetivos, se hace un grupo de trabajo, se formulan unas preguntas PICO, las PICO Question, que incluyen PICO, es el acrónimo de P de Participant en inglés, la I de Intervention, de intervenciones, la C de Comparators, de comparaciones, de establecer la comparación entre un tratamiento y un grupo control o un tratamiento X con otro tratamiento, por ejemplo, y los outcomes, digamos, los resultados, ¿vale? Después, una vez que se tienen muy claras cuáles son las PICO questions, se hacen búsquedas, se establecen términos de búsquedas para las bases de datos y se busca toda la evidencia, se sintetiza esa evidencia y ahí es donde digo que nos ha llevado mucho tiempo porque hemos tenido que revisar miles y miles y miles de trabajos. O sea, en el caso de la depresión del tratamiento, nosotros directamente fuimos a revisiones sistemáticas que ya en sí mismo recogen y revisan trabajos previos. O sea, que imaginaros, ¿no? En el fondo hemos revisado miles y miles y miles de trabajos, ¿vale? A partir de esta evaluación y síntesis de la evidencia se hacen las recomendaciones, se hace una revisión y se hace una exposición pública. O sea, la guía clínica en sí misma también lleva una revisión. Nosotros, la guía clínica se acabó más o menos finales del agosto del 2023 y durante septiembre y octubre, o fundamentalmente septiembre, se abrió al público para que todo el mundo que quisiera pudiera hacer una revisión y pudiera hacer comentarios o incluso revisión para pedir cambios o comentarios del estilo de no entiendo cuando en la página no sé qué se explica no sé. Vale. Después se edita la guía de práctica clínica, que es en el proceso en el que estamos, ya se edita la guía clínica y en 5 años tendremos que hacer la actualización. Y ya me voy metiendo más en harina, más en los contenidos específicos de la guía clínica. Entonces, para que tengáis la guía clínica, las guías clínicas, las recomendaciones, o sea, nosotros decimos, los expertos dicen, no, pues usted tiene que utilizar la terapia cognitivo-conductual, pero eso está basado en una fuerza de recomendación que se hace a través de un statement, de un indicador de calidad que es el GRADE. Y entonces esas recomendaciones, podemos tener recomendaciones a favor, podemos tener recomendaciones en contra o simplemente no tener recomendaciones, y tanto a favor como en contra tenemos diferentes niveles, débiles, fuertes o moderadas, ¿vale? Y ahora lo veréis como la guía de práctica clínica se recoge muy bien. Y está hablando, y digamos, esta fuerza de la recomendación está basado en una calidad de la evidencia. Obviamente, a mayor evidencia, la fuerza de la recomendación, tanto a favor como en contra, es mucho más alta. Pero también es verdad que os digo que
ya lo veréis como nos vamos a encontrar casi todos recomendaciones moderadas, muy pocas altas, muy poquitas, y luego en los tratamientos más alternativos o bajas o muy bajas, y lo vais a visualizar enseguida. Bueno, y ya me meto más concretamente en los datos de la guía de práctica clínica. Ya abandono todo este contenido teórico que me parecía importante para comprender, porque si estáis interesados, como digo, no tengo encantadísima de poder compartir las guías clínicas a través del correo electrónico, pero hay que saber interpretar esa guía clínica y hay que saber entender cómo ha sido el proceso para poderla interpretar. Bueno, pues vamos a la prevención psicológica, porque el grupo de trabajo se ha dividido en prevención, tratamiento, y el tratamiento a su vez estaba dividido en tratamiento psicológico, farmacológico, terapias alternativas, y luego también había otro grupo de, digamos, de cribado y de valor. Bueno, ¿cuáles son los resultados que hemos obtenido? Y ya veréis como algunos resultados son un poco, a mí me resultan paradójicos, pero bueno, porque creo que también están conectados con la falta o con los sesgos de publicaciones de las propias revistas y con los sesgos de la investigación. O sea que esta webinar yo creo que también me gustaría haceros como varias llamadas, ¿no? Una primera llamada es, vamos a hacer intervenciones basadas en la evidencia, pero una segunda llamada también es, vamos a seguir investigando, porque tenemos muchas cosas que desconocemos. Entonces, en la prevención psicológica tenemos una recomendación fuerte, como veis pone strong, la calidad de la evidencia es moderada, así que la recomendación, como digo, es strong, es fuerte en relación a hacer prevención para mujeres con factores de riesgo, ¿vale? Es decir, imaginaros, mujeres con factores de riesgo, pues es interesante hacer prevención. Tenemos datos que indican que las intervenciones preventivas relativas a, pues yo qué sé, mujeres, me estoy haciendo memoria, mujeres adolescentes o chicas embarazadas adolescentes sí que son eficaces, ¿vale? Intervenciones preventivas con inmigrantes sí que sabemos que son eficaces. Sin embargo, cuando las mujeres, los grupos que se hacen prevención psicológica son mujeres con síntomas subclínicos, es decir, bueno, tenemos que establecer puntos de corte, ¿no? Pues los síntomas subclínicos son aquellos que están un poco por debajo, no podemos dar el diagnóstico, pero estamos ahí rozando. No tienen por qué ser grupos de riesgo, sino mujeres prototípicas, normotípicas. Bueno, pues en estas mujeres todavía la investigación es baja, por tanto el grado de recomendación es bajo en relación a hacer prevención psicológica. Yo creo que esto es una llamada a los investigadores para que sigamos haciendo más investigaciones sobre esas mujeres con síntomas subclínicos, porque creo que hay un campo de prevención. Pero la evidencia nos dice que ahora mismo la fuerza de recomendación es baja, ¿vale? Bueno, vamos a la prevención farmacológica, y en la prevención farmacológica, y yo creo que también esto es interesante porque estamos en un país donde se están prescribiendo muchos fármacos. Si tuviéramos psicólogos, ahorraríamos mucho dinero. Aprovecho, no sé si hay un gestor de salud por aquí, pero aprovecho para decir esto. Ahorraríamos mucho dinero, pero fijaros lo que dice la guía europea. No tenemos, no tenemos, la recomendación es muy fuerte para no usar como sistema preventivo la farmacología, ¿vale? Porque no tenemos, la calidad de la evidencia es muy baja y sin embargo en la práctica asistencial sí que se utiliza en muchos casos. No vamos a traer razones, porque yo creo que aquí si abriéramos un debate todos llegaríamos a la misma conclusión, es que siguen haciendo falta psicólogos en el sistema de salud y en el sistema privado, ¿vale? Y, a ver, entonces vuelvo otra vez a la prevención farmacológica y ya soy un poquito más específica. No está recomendado el uso de antidepresivos en mujeres con depresión previa, pero tampoco está recomendada para prevenir la depresión en mujeres durante el embarazo, ¿vale? Que, bueno, yo creo que esto es un aviso para navegantes de que el uso de la farmacología se tiene que hacer con mucho cuidado. Tenemos otro tipo de intervenciones preventivas, como por ejemplo los omega 3, ¿no? Que se utilizan, el consumo de omega 3 o la actividad física, pero como veis, los complementos dietéticos realmente no se pueden hacer recomendaciones porque no existe evidencia, no tenemos evidencia suficiente para poder soportar el hecho de hacer esa recomendación, ¿vale? Y la actividad física, bueno, la evidencia que tenemos, la fuerza de la recomendación es moderada. Bueno, ¿esto qué es lo que nos quiere decir? Pues que tampoco
pues que ni vamos a ganar ni vamos a perder, ¿vale? Entonces, bueno, se puede recomendar, pero como veis, la calidad de la evidencia es moderada. ¿Y esto qué significa? Que los estudios son relativamente o son bastante buenos, pero los estudios no llegan a un acuerdo para tomar una decisión de si realmente la actividad física es recomendable. Vale. Con respecto a los programas de cribado, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que en población general realizar programas de cribado es una recomendación fuerte, ¿vale? Los sistemas de salud europeos deberían de hacer sistemas de cribados. Tenemos una evidencia moderada, lo cual está bien, porque es bastante difícil encontrar en estos estudios una evidencia alta, pero vosotros sabéis que esto en esos sistemas de salud muy pocos existe. Programas de prevención para la población general. Y sin embargo, me vienen a la cabeza muchas patologías médicas, que es verdad, que con esto no quiero decir que no haya que prevenirlas, ¿vale? Que no haya que cribarlas. Pero realmente pasar un cuestionario, pasar el EPDS, ¿cuánto cuesta? Si son 5 minutos con una mujer. ¿Y cuáles son los beneficios que tenemos? Eso si queremos utilizar el EPDS, pero tenemos instrumentos mucho más precisos, las preguntas PULI, el PHQ2. ¿Cuánto cuesta eso? En tiempo, en términos de tiempo, muy poco. En términos de esfuerzo, muy poco. El problema es que si sacamos eso, lo que estamos haciendo es levantar la alfombra, estamos poniendo sobre la mesa que hay muchas más mujeres que van a necesitar intervención y la pregunta es si el sistema de salud puede soportar en términos económicos eso. Pero la recomendación europea es que tenemos que hacer programas de cribado con la población, sí o sí, porque la recomendación es fuerte. Sin embargo, para las mujeres en riesgo, que presenten algún tipo de vulnerabilidad, digamos que no tenemos suficiente recomendación para decir que con este grupo de mujeres específico debamos de hacerlo. No significa que en un futuro no tengamos más investigaciones que nos lleven a pensar que sí que hay que hacerlo, pero en todo caso, si hacemos programas de cribado para la población general, ya nos estamos curando en salud. Bueno, y vamos al tratamiento psicológico. Vamos al tratamiento psicológico, que curiosamente, como veis, el nivel de evidencia en este caso sí que es alto, ¿vale? Frente a otros que es o bajo o moderado, como habéis visto, el nivel de evidencia es muy alto. Y lo que salió, los resultados que salieron es que es la terapia cognitivo-conductual. Bueno, antes de escribir cuando nosotros empezamos el Rise Up, la bibliografía lo que decía es, bueno, la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal. Definitivamente, estas son las dos intervenciones que tenemos para la depresión postparto, para el tratamiento. A mí me gusta más que hablar de depresión postparto, los que me conocéis siempre hablo más de depresión perinatal, porque me parece que, bueno, pues que en el fondo parece que el postparto estamos centrados solo en esa última parte del periodo perinatal, pero durante el embarazo también ocurre. Bueno, en cualquier caso. El tratamiento psicológico, las recomendaciones eran terapia interpersonal y terapia cognitivo-conductual. Pero en esta guía, curiosamente, aparece las terapias también de tercera generación. Bueno, curiosamente, es verdad que cada vez tenemos más estudios al respecto, pero si veis, los niveles de evidencia y los grados de recomendación son mucho más bajos. Entonces, hoy por hoy, lo que tenemos, las evidencias que tenemos para afirmar y para incluir dentro de los sistemas de salud europeos es que es la terapia cognitivo-conductual el tratamiento psicológico de referencia, ¿vale? Esto a nivel asistencial, a nivel de investigación, yo creo que también se puede hacer un llamamiento en vamos a seguir investigando en las terapias de tercera generación, vamos a seguir investigando en la terapia interpersonal para ver qué es lo que pasa y para ver realmente cuánto aporta. De las terapias de tercera generación, debo decir que fundamentalmente los resultados venían sostenidos por la activación conductual. Había algo de terapia de aceptación y compromiso y mindfulness. Había cosas, pero de poca calidad metodológica, ¿vale? Lo digo porque estamos tan de moda con el mindfulness y con todo este tipo de cosas que yo creo que tenemos que seguir haciendo investigación para poder afirmar que realmente es un tratamiento que deba ser incluido como recomendación. Vale. En cuanto al tratamiento farmacológico, los resultados que nos encontramos fueron también muy interesantes.
Fijaros, los tratamientos farmacológicos, los niveles de evidencia son más bajos que los psicológicos y yo creo que ahí los psicólogos tenemos que felicitarnos por toda esta labor que hacemos a nivel de investigación, porque parece que que psiquiatría siempre está por delante y fijaros, ¿no? Al contrario, en este caso tenemos mucho más evidencia en el tratamiento psicológico. Y los tratamientos farmacológicos lo que dicen es que las recomendaciones son muy fuertes, pero que tenemos que, o sea, para el uso, es decir, hay que usarlos, pero hay que evaluar con las mujeres el riesgo-beneficio, ¿vale? O sea, la recomendación no es solo use el tratamiento farmacológico, sino tenga en cuenta el riesgo-beneficio con la mujer, ¿vale? Otra recomendación es que en las mujeres con depresiones severas y recurrentes es importante no cesar el tratamiento durante el periodo perinatal. Y esto se da en algunos sistemas de salud y esto se da en algunas prácticas. Es verdad que las mujeres muchas veces tienen, ellas mismas tienen sus propias barreras y a veces, bueno, pues nos dejamos llevar por ello, pero las mujeres que realmente lo necesitan por tener depresiones severas o recurrentes, es importante no cesar. También es importante, como os decía, evaluar los riesgos y beneficios y el uso de la brexanolona, que está la información sobre el riesgo que acabo de comentar, que como veis, es altamente, la recomendación es fuerte. Hay que hablar con las señoras, el uso de la farmacología, ¿vale? Y el uso de la brexanolona es un tratamiento nuevo que está todavía implementándose en los países de la Unión Europea. El nivel de recomendación es fuerte y la calidad de la evidencia es todavía moderada. Todavía no hay tanto, bueno, hay muchos estudios, pero quizás menos que, por ejemplo, que los tratamientos de la terapia cognitivo-conductual, pero las recomendaciones son fuertes. Lo que pasa es que es verdad que la brexanolona, las pautas, la mujer tiene que ir al hospital varias veces, bueno, es complicado, no es tan fácil como otros tratamientos que están ya en pastillas. Entonces, digamos que todavía la brexanolona va a tener un camino que recorrer. Bueno, pero como os decía, y esto es una cosa que a mí, como profesora de tratamiento psicológico, pues me choca, ¿no? El que hayamos incluido esto, pero bueno, a lo mejor no tanto las terapias en estimulación no invasiva, pero sí a lo mejor otros tipos de terapias alternativas. Una visión de una guía clínica es que tiene que ver absolutamente todo lo que hay, ¿vale? Y recomendar o no recomendar su uso. Entonces, en el uso de la estimulación no invasiva, en el embarazo nos encontramos que el nivel de evidencia es muy bajo y por tanto la recomendación tiene que ser también muy débil, ¿no? O sea, digamos que no es un tratamiento de referencia para las mujeres en el periodo perinatal y especialmente en el embarazo, porque en el posparto directamente es que no tenemos recomendaciones, no hay estudios, como veis es que no tenemos ni niveles de evidencia, no fuimos capaces de encontrar estudios al respecto. Vale. Con respecto a la actividad física como sistema de tratamiento, como veis, tanto en el embarazo como en el posparto, en el embarazo tenemos menos estudios, claro, las mujeres hacen menos actividad física y en el posparto un poco más, pero como veis las recomendaciones son muy débiles. Lo digo porque yo, por ejemplo, sí que me he encontrado algunas veces haciendo formación en unidades de obstetricia que les llama la atención a algunos obstetras esto de la actividad física, cómo esa recomendación es tan baja, ¿no? Y dicen, bueno, es que nosotros llevamos mucho tiempo recomendando a las señoras que se muevan. No, sí, las señoras se tienen que mover, pero ese movimiento no va a servir para tratar la depresión, ¿vale? Va a mejorar en otros aspectos, pero no para tratar la depresión. Y aquí vamos al yoga y al masaje. Como veis, en el embarazo la recomendación es muy baja, ¿vale? El grado de evidencia es muy bajo. En el posparto no tenemos directamente recomendaciones, como lo mismo que pasa sobre el masaje. Evidencias muy bajas en el embarazo y en el posparto directamente no tenemos ningún tipo de recomendación. Con la musicoterapia también no tenemos recomendaciones durante el embarazo y en el posparto la recomendación es muy, muy baja, ¿vale? Y con respecto al apoyo de los iguales, durante el embarazo no existe recomendación, ¿vale? Es verdad, o sea, quiero decir, porque la terapia cognitivo-conductual incluye el apoyo, ¿vale? Como un elemento más. Pero hay algunas visiones que hablan solo del apoyo como por sí mismo. Y entonces los datos que tenemos es que apenas tenemos datos, ¿vale? Las hierbas chinas, la acupuntura, como veis, es exactamente igual.
Solo en el posparto tenemos una recomendación muy, muy baja basada en muy pocos estudios, pero en el embarazo no tenemos recomendación porque no hay estudios, es mejor no tomar las hierbas chinas. Y la acupuntura, tanto en el embarazo como en el posparto, no existe recomendación porque no tenemos estudios sobre estas intervenciones. Y los ácidos grasos, el uso del omega 3, que está también tan de moda, como veis, las recomendaciones son muy bajas, ¿vale? Es verdad que no existen efectos adversos que se hayan reportado, pero no existe una evidencia como para poder soportar el uso de este tratamiento. Bueno, no me voy a entretener en estas próximas transparencias que os voy a poner, simplemente quiero que las visualicéis porque están en las guías, porque digamos que lo que hemos intentado con la guía clínica es que sea una guía clínica muy visual, que se entienda muy bien. Hay una parte de una introducción con mucho contenido teórico, que se pueden leer muchas cosas, que se pueden aprender, luego vienen las tablas que yo os he ido presentando y después de esas tablas que sintetizan, digamos, los contenidos de la introducción y los contenidos de los resultados, digamos que tenemos una síntesis de la síntesis con estos esquemas, donde se puede ver todo lo que yo he comentado, digamos, puesto de forma visual, ¿no? Prevención, tratamiento, mujeres que no tienen síntomas clínicos de moderado, de medio a moderado, síntomas severos, perdón. También en el posparto, qué tipo de intervenciones, como veis, terapia cognitivo-conductual, antidepresivos, etcétera, etcétera. Digamos que es como os digo, es una especie de resumen del resumen, ¿no? Para que nos podamos entender. Y luego también hemos hecho un diagrama de flechas, un árbol de toma de decisiones, esta es la acepción correcta, donde se ve cómo tiene que ser, en función de los niveles de severidad, cómo tiene que ser el camino que debería tener un sistema de salud para atender hoy por hoy, con los resultados que tenemos disponibles y con los resultados basados en la evidencia, cómo tendrían que ser las intervenciones, ¿vale? ¿Qué intervenciones deberían de incluirse? Monitoreo, terapia cognitivo-conductual, ¿vale? En el embarazo, en el posparto, como veis, es un resumen del resumen del resumen, donde se ve solamente ya solo digamos así, en un zoom muy rápido los tratamientos. Bien, espero, ha sido un poquito más largo de lo que yo pensaba, pero es que el tema lo da. El tema lo da. Si queréis ahora, pensaba que había puesto mi correo electrónico, pero en el chat voy a poner mi correo electrónico. Mira, ¿dónde podemos acceder a la guía? Ha preguntado un compañero. Pues como os decía, os doy mi correo. A ver, voy a intentar contestar. Es que no sé, esto finalizado. A ver, respondí. Abrir. Preguntas abiertas. No me va a dejar poner mi correo electrónico, no sé. Bueno, si queréis me vais haciendo preguntas en el chat y no sé, Lola, te toca la moderación y voy a intentar poner mi correo, a ver si puedes. Vale, mientras que intentas poner el correo. Ah, mira, aquí está, aquí está. Ah, vale, vale, ahora lo entiendo. Ah, ya, ya, ya. Sí, es que estaba yéndome a otro sitio. Vale. Sí, la mayoría de las personas lo que han pedido ha sido la guía y Marifé pues, muy amablemente está ofreciendo su correo para que se la solicitéis. Pero también os digo que dentro de la página del Consejo General de la Psicología, dentro de, bueno, hay muchos apartados para que os podáis mover un poquito. Dentro de psicología de la salud está la subdivisión de psicología perinatal e infanto-juvenil. Ahí tenemos un espacio donde hemos colgado pues mucha información, donde también os invitamos a que entréis los que estáis interesados en este tema y, por supuesto, cuando esté traducida la guía, pues también la colgaremos, igual que el documento de consenso que antes ha mencionado Marifé. Y también, ya en directo, le pido a Marifé que todos estos artículos que ella ha ido mencionando, que también nos lo Bien, facilite para que podamos colgarlos en esas guías, ¿no? sí, sí, además están todos en abierto porque, bueno, ya sabéis que hay artículos que están en abierto, estos no, pero estos en concreto están en abierto. Estaban financiados y tenían financiación y están en abierto. O sea que sí, sí, con muchísimo gusto lo comparto porque es que creo que ayudan mucho. Sí, yo mientras que se hacen las preguntas, bueno, que iban apareciendo las gracias, mientras que se hacen las preguntas, obviamente darte las gracias también porque en tan poco tiempo explicar
todo el trabajo que habéis hecho durante tanto tiempo no es fácil. Yo creo que has aclarado muy bien los distintos documentos, que no es una cosa que yo crea que, bueno, que la mayoría de las personas conozcan, y también el contenido de la guía, ¿no? Para no extenderme mucho, mientras que van haciendo las preguntas, yo quería resaltar, bueno, pues en palabras algunas de las cosas que tú has ido diciendo que me ha parecido relevante, ¿no? Primeramente el tema de trabajar conjuntamente, obviamente investigar es imprescindible, y deberían de dotarse mucho más recursos en la investigación, pero también a veces yo creo que la investigación también hay que darle difusión, porque tristemente mucho de ello no llega a las personas interesadas, que además podría ser además los propios demandantes de los recursos, de los resultados de esa investigación, ¿no? O sea, la ciudadanía es la que tiene que demandar a las instituciones, aunque lo estemos haciendo desde el Consejo General de la Psicología y desde otros contextos constantemente, y ya sabemos que esto tiene un recorrido largo como cualquier demanda, pero que lo demanden también la ciudadanía es importante, ¿no? Porque como se retroalimenta la necesidad, ¿no? Por otro lado, por supuesto, la colaboración entre la investigación y la práctica clínica es imprescindible, ¿no? Porque también aquí creo que hay una devolución de las necesidades, ¿no? Eh, Ha hablado también, por supuesto, de la transferencia del conocimiento, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? De la importancia de que todo este esfuerzo que se ha hecho que llegue a al máximo número de personas. Otra cosa que quiero resaltar es, como ha dicho Marifé, ¿no? Como la evidencia dice que en esta investigación y en de otros contextos de la psicología, los resultados que en el Consejo estamos haciendo varios estudios e investigaciones sobre distintas áreas, como por ejemplo la atención primaria, que profesionales de psicología en educación. Ahora vamos a realizar otro de importancia de aumentar el número de psicólogos y psicólogas en en las áreas de intervención social, y en nuestra mente está también poder hacer uno sobre la intervención, la importancia de la presencia del profesional de psicología en el ámbito perinatal, ¿no? Porque como sabemos, para que a los políticos les interese, se tiene que traducir en ahorro económico, ¿no? En ahorro económico, sí. A los políticos hay que hablarles en términos de economía. Por eso decía que la guía también incluye el ahorro económico. No me he querido extender aquí, pero son los estudios. Hay un estudio de la Universidad de la London School of Economics, de Annette Bauer, que cita como unos 40 y pico mil euros el hecho de no intervenir. Coste para la madre, pero otros 40 y tantos mil coste para el hijo, porque las madres deprimidas van muchos más a urgencias, porque no saben qué hacer con el bebé. Y eso tiene un coste. Claro, sí. Bueno, había uno muy, muy antiguo, ¿no? Que decía en Estados Unidos que por cada euro, por cada dólar invertido en salud mental se recuperaban 4, ¿no? De esto hace un montón de años, ¿no? La psicología en general. Bueno, también hablaba Marifé de la actualización, ¿no? Del DSM-5, como siempre, a veces se queda atrás, porque claro, se reúnen cada X tiempo y dice cosas que ya no tienen mucho sentido. Y del tema de los psicofármacos, ¿no? Que como sabemos, España es el primer país en el consumo de psicofármacos, ¿no? Bueno, también sabemos que la mayoría de veces lo que genera es adicción, y, y cómo en este estudio, recopilación de estudios y en otros se ha visto que la intervención psicológica, los resultados son, hay uno del consejo que se hizo para que se implementaran los profesionales de psicología en la atención primaria. El resultado fue que la intervención médica, la mejoría de las personas era de un 30%, o de un 25%, no recuerdo, y la intervención psicológica era de un 75%. Por supuesto, hablar de prevención es necesario, porque también al hablar de prevención estamos hablando de ahorro económico. Y ya creo que están entrando preguntas, voy a aprovechar para ver algunas. Marifé habla de que se ha tenido en cuenta el colectivo de mujeres inseminadas. Sí, mujeres de reproducción asistida, sí, 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 sí. Sí, de hecho, claro, las mujeres de reproducción asistida son un factor de riesgo para la depresión, entonces sí que están, sí, 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 sí que están incluidas. O sea, quiero decir que, a ver, yo no sé si tenéis experiencia de cómo se busca en una revisión sistemática, pero tú metes términos de búsqueda amplios.
sobre todo en este aspecto, porque si quisiéramos hacer una revisión sistemática muy concreta, pues los términos de búsqueda serían mucho más específicos, pero aquí los términos de búsqueda no se han, digamos, no se han excluido ningún tipo de población porque nos interesaba ver todas las poblaciones, qué es lo que estaba pasando, ¿vale? Inmigrantes, no inmigrantes, mujeres, adolescentes, no adolescentes, mayores de 18, no mayores de... todas estaban incluidas, todas. Luego me piden por aquí que comparta la web de la que estoy hablando. Pues si ponéis en internet Consejo General de la Psicología, os va a aparecer la web del Consejo General de la Psicología y dentro de ella hay muchos apartados. Están psicología, en el Consejo abordamos muchas áreas de la psicología y cada vez se van creando más, pues ahí veréis distintas divisiones. Está la división de salud y dentro de la división de salud está el apartado para la subdivisión de psicología perinatal e infanto-juvenil y ahí es donde está recogido todo. Es muy fácil, ¿vale? Luego, otra pregunta es, ¿qué has visto en las revisiones sistemáticas respecto a otras orientaciones terapéuticas, posiciones teóricas integradoras, humanistas, relacional, sistémica, etcétera? Es que no hay datos sobre eso. No hay datos. No hay datos suficientes que aporten una evidencia suficiente. O sea, quiero decir, no es que yo esté en contra de eso, pero es que no tenemos datos y lo que ha salido es la terapia cognitivo-conductual y ya nos salió en el trabajo previo que os he presentado de una revisión sistema, hicimos una umbrella review previo en el año 2020 y ya salía la terapia cognitivo-conductual, pero con diferencia. Con diferencia. Con diferencia. Y no ha habido ningún tipo de restricción en los términos de búsqueda, ¿eh? Porque los términos de búsqueda eran tratamiento, estoy hablando de memoria, ¿no? Pero treatment, psychological treatment, psychological assessment, o sea, eran términos muy genéricos que incluyeran todo tipo de intervenciones. Y de hecho, en los tratamientos psicológicos cogíamos también todos los términos pues de todas las terapias de tercera generación, o sea, todo tipo de intervenciones para que saliera todo, ¿eh? En ese sentido, hemos sido muy, muy cuidadosos. O sea, a ver, todo el proceso metodológico ha llevado mucho tiempo, teníamos asesoría de un metodólogo y teníamos asesoría también de es que me sale la palabra en inglés, de un bibliotecario, ¿vale? Que, pues, un experto en búsqueda de bases de datos para poder saber que realmente lo estábamos haciendo bien, utilizamos términos MES, utilizamos términos de código abierto, bueno, todo ese proceso, si estáis interesados, yo ya hacemos otra webinar. Pero sí, o Claro, sea, no, yo os iba a decir que le iba a invitar a Marifé que como ella sigue, pues ya nosotros también vamos a seguir aprovechándonos de ella y a partir de aquí seguiremos trasladando la información. Esto es la oportunidad, uno de los beneficios que nos da el COVID, ¿no? Que podamos reunirnos online y sacarle mucho más producto a toda esta investigación. A ver, ¿qué más preguntas? A ver. Bueno, mucha gente dice que recibirían la guía, ya os digo que de todas maneras se me ocurre también, lo que pasa que a mí me gustaría que entrarais en la web, no los que estáis interesados, pero en un momento dado, si queréis, también se puede, cuando esté la guía traducida, se sí, de puede todas formas, si no, enviar. en mi correo electrónico y yo, bueno, os voy a poner también mi blog de la UNED y yo cuando esté en español también voy a poner eh, que habéis entrado en la web, dicen que habéis entrado en la web de Rise Up. Es que Rise Up no sé si sigue funcionando la web, la descarga guía. Yo las tengo, o sea que si me lo pedís al correo, lo único que os voy a pedir es que todos los que estáis colgando el correo que me escribáis directamente, porque es que si no, ya no luego ya se me va, o sea, os digo que Claro, se me va a ir, ¿eh? Se me va a ir. claro, Entonces, yo creo, vamos a lunes, ver, podéis claro, hacerlo como ella, Marife, amablemente se ha ofrecido, porque me parece que es un trabajo que, bueno, todavía no está colgada la guía, ahora mismo solo está en inglés, como está solo está diciendo. en inglés, sí. Vale, mi correo, bueno, os lo vuelvo a escribir ahí. Bueno, os he escrito ese es el blog que yo tengo de la UNED, donde colgamos ahí todos los trabajos que vamos haciendo, pero aún así también, como ha dicho Lola, compartiré para la página web del Consejo y os vuelvo a escribir mi correo electrónico para que lo tengáis, que es muy fácil, como mfrodríguez.psi.uned.es. Estáis colgando vuestros correos, pero como comprenderéis es Sí, es que complicado. si no va a ser muy complicado, yo no me va a dar tiempo. O sea, si según el lunes me lo vais diciendo, yo os lo voy dando y si no, pues. Ok. Bueno, sigo leyendo. Llevo poco tiempo en la práctica clínica privada, pero es una realidad la cronificación de la depresión periparto y cómo incluso influir y cómo incluso puede influir en la aparición de otras psicopatologías. No sé si hay estudios de relación en esto y tratamientos eficaces.
Claro, comorbilidad. A ver, esto es una de las cosas que he dicho en la guía clínica, que uno de los problemas de la guía clínica son las comorbilidades, porque imaginaos si ya es difícil hacer una guía clínica sobre la depresión, que incluyéramos todo tipo de comorbilidades y sabemos que la depresión es que pues, ansiedad, abusos, trastornos de alimentación, o sea, la literatura recoge un montón de comorbilidad y en la práctica clínica vosotros las estáis visualizando. Pero en la guía de práctica clínica es que en algún sitio hay que cortar y hay que centrarse en la depresión. Es que estoy leyendo a la vez que estaba hablando mi correo electrónico, que no lo veis. A ver, es que no sé si no lo estoy escribiendo yo bien. A ver, lo vuelvo a escribir otra vez, ¿eh? O sea, mi correo, como mi nombre es Marife Rodríguez, pues es mfrodríguez@, ay, psi.net. Espera que lo he escrito mal. Le he dado así. Bueno, ahora solo falta escribirlo mal. Ahora, mfrodríguez@psi de psicología.uned.es, mi correo de la UNED. Me preguntan también, Marife, si se recoge en tema de pérdidas perinatales. No, es decir que no. No, porque es una guía sobre... A ver, quiero decir, que puede haber algún trabajo que haya incluido pérdidas perinatales, seguro, seguro, no lo tengo en la cabeza, pero seguro, pero digamos que no hay un apartado específico sobre pérdida. Ah, ¿me decís que no lo veis? Ah, vale, es que estoy... Ah, perdona, ya sé lo que está... Ah, que lo estoy haciendo mal. Sí, 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 sí. Sí, que lo estaba enviando a panelistas, sí. A ver, vamos a ver si ahora tengo suerte. Pero ya está ahí, ya lo estoy viendo. Claro, pero tú lo estás viendo porque eres panelista. Ah, vale. Creo que ahora es para todos. Sí, ahora lo has enviado a todos, si no A lo todos, repito vale. yo. Vale, vale, vale. Y os he puesto también ahí en mi blog, que ahora ya está para todos. Ahora sí, sí, sí. Perdón. Ay, estaba mandando mi correo, digo, pero ¿por qué no lo ven? Claro, claro, sí, sí, es verdad que es que ponía un clic de panelistas y no había puesto el chat para todos. Perdón, perdón. Nada. Otra pregunta dice que se aparece en la guía recomendaciones sobre los tratamientos de electroestimulación porque estas intervenciones se están haciendo en el sistema de salud. Vale, claro, desconozco lo que se hace en todo el territorio español, pero la evidencia es la que tenemos. La evidencia es la que tenemos. Ahora mismo, yo vuelvo a decir lo mismo, la guía de práctica clínica se va a revisar en 5 años. Si en 5 años hacen más estudios al respecto, pues a lo mejor podemos cambiar las recomendaciones, pero ahora mismo no hay evidencia para poder sostener esa recomendación. Alberto, perdona, tú podrías, es que están diciendo por aquí que no entran en la web y no la encuentran. No sé si tú podrías eh, compartir la web del consejo. ¿Qué web queréis compartir? La web del consejo dentro de la división de psicología de la salud. Vale, ya lo busco y ahora comparto el enlace. Vale, perfecto. Vale, ¿qué más? Ay, bueno, alguien dice, la guía la acabo de descargar de ese enlace que dejó un compañero, José Antonio. Ok. Mucha gente que no te aparece, bueno, estos que ya son anteriores. O sea, alguien dice si lo puedes decir un poco más despacio, pero no sé a qué te refería. Yo A creo mí, que era mi correo electrónico, que como lo estaba diciendo, pero yo estaba pensando que lo estaban viendo, por eso iba tan Creo que se refieren a eso. vale, vale. Si alguien decía que no lo estaban mandando bien. Ya está. Muchas gracias. No sé si por aquí también hay algo más. Nos mandan la grabación al correo. No, la grabación no creo que os la manden al correo. La grabación quedará colgada, como digo, en la página del consejo, en ese apartado donde tenemos colgado eh, todo lo que está, todo lo que tiene que ver con esta área y por eso, y grabaremos y colgaremos también esta webinar para cuando, si hay personas que quieren verla en otro momento u otras personas que no se hayan podido inscribir.
A ver, otra pregunta. Has indicado como factor de riesgo los tratamientos de infertilidad. Mm. ¿Podrías explicarlo un poco más? Sí, nosotros, esto no es tanto de la guía clínica, sino de los trabajos que hemos hecho trabajos con infertilidad. Tenemos algún estudio longitudinal y lo que vemos es que la infertilidad es un factor de riesgo y de protección, y me explico. En el primer trimestre es un factor de protección. Nosotros tenemos un estudio longitudinal que medimos a las mujeres al final de cada trimestre, y entonces lo que nos ha salido es que las mujeres en el primer trimestre que vienen de tratamientos de infertilidad, digamos que generan un cierto tipo, no sé cómo decirlo, como de resiliencia, ¿no? Porque les ha costado mucho quedarse embarazadas, mucho, y entonces se quedan embarazadas y realmente en el primer trimestre, cuando ya han pasado las 12 semanas y han pasado todo el miedo, lo que se sienten es que, digamos que descansadas, ¿no? De hecho, por ejemplo, tenemos un estudio con ideación suicida y lo que se ve es que la ideación suicida, uno de los factores que protege o que hace que no aparezca la ideación suicida es en las mujeres que vienen de infertilidad. Pero sin embargo, cuando vamos avanzando en el tiempo, ese embarazo que viene de técnicas de reproducción asistida termina siendo un factor de riesgo. De hecho, por ejemplo, nosotros en los grupos que teníamos, hicimos intervención a muchas mujeres en 2 hospitales públicos, vimos que uno de los perfiles claros que se repetía eran mujeres que venían de tratamiento de infertilidad. Claro, la cuestión es si es solo la infertilidad o, por ejemplo, también otro factor asociado a la infertilidad, claro, es la edad. Entonces, sabemos que en las mujeres de más edad es un factor de riesgo para la depresión postparto. Entonces, ahí todo está unido, porque tampoco tenemos tantos estudios, porque no hay tantas mujeres, y al menos nosotros, por ejemplo, eso no lo tenemos. No tenemos tantos estudios de mujeres jóvenes que tengan que acudir a técnicas de reproducción asistida. Normalmente las mujeres de reproducción asistida son mujeres más mayores y ya solo por el hecho de la edad eso es un factor de riesgo. Entonces se van sumando factores de riesgo. Nosotros hemos investigado mucho el tema de los factores de riesgo, la depresión. Tenemos bastantes trabajos publicados. Hay al menos 2 tesis centradas en factores de riesgo que yo he dirigido con mujeres inmigrantes para analizar diferencias. Bueno, hay muchos factores de riesgo, el apoyo, la falta de apoyo también. Esto da para otro webinar, ¿no? Pero la importancia de crear redes, de tejer redes en la maternidad para que las mujeres se sientan apoyadas y las diferencias, cómo los apoyos, los diferentes tipos de apoyos van cambiando, ¿no? Tenemos un estudio que a mí me llama mucha atención de depresión en mujeres primíparas y multíparas. Y entonces las primíparas buscan sobre todo el apoyo emocional y las multíparas van al apoyo instrumental. Una multípara lo que quiere es que la quieran y una primípara quiere que la quieran y una multípara quiere que le traigan la tortilla. Que le dejen de... Perdóname, pero son las horas ya. Qué interesante. Sí, bueno, veo que hay Bueno, gente en que... el estudio no lo decimos así, obviamente. Esto es una manera más gráfica de contarlo porque el estudio tiene un análisis de datos muy potente y con una muestra de 1.500 mujeres. Bueno, también si estáis interesados está en el blog y cualquier cosa me preguntáis. Pero también el apoyo. Y qué interesante también el tema el tema de la inmigración, ¿no? Y el tema de la multiculturalidad, ¿no? Como tenemos que tener en cuenta también las características de cómo se vive la maternidad en los distintos contextos y cómo hay que tener información de eso para cuidar a las mujeres también, ¿no? Bueno, ahí... Nosotros también teníamos, ya digo, que uno de los estudios hicimos un análisis de prevalencia y las mujeres inmigrantes doblan la prevalencia de la depresión. Y ahora estamos trabajando con mujeres refugiadas, con víctimas de guerra y también, bueno, ese es otro campo. No hablo ahí el melón del estrés postraumático y todas estas cosas porque ya se nos va de tiempo, que también da para otra webinar. Sí, da para mucho. Si este tema da para mucho. Da para mucho. Sí, de hecho, bueno, este año en el Congreso de la Marseille Internacional, que se celebrará a principios de septiembre, me han pedido que, bueno, voy a actuar de keynote speaker, voy a dar una conferencia sobre la intervención con mujeres refugiadas, que lamentablemente, tal y como están pintando las cosas, cada vez vamos a tener más mujeres refugiadas que han sido víctimas de guerra, ¿no? Claro. Pero qué bueno, ¿no? Que se esté poniendo el foco ahí, ¿no? Y la necesidad de atenderlas, ¿no? Bueno, veo que hay personas que no son incluso de España, que ya han dado con los links, que lo agradecen. Luego hay alguien que dice, Eva dice que aparecen en la guía, supongo que es una pregunta, ¿aparecen en la guía indicaciones para las parejas y la familia?
En cuanto al tratamiento, o sea, indicaciones específicas, hay un contenido al principio donde se habla del impacto que tiene la depresión en las parejas, en las familias y en los niños. O sea, hay una revisión teórica, pero no en las recomendaciones, no hay una recomendación específica para familias o para los bebés o para las parejas, no. Pero si ese tema os interesa, desde luego hay contenidos en la introducción. Alguien dice que la siguiente webinar que hablemos del TEP. No hay cosas de las que hablar, ¿verdad? Vale, Bueno, te ese tema, bueno. recogemos, pero claro, va a depender de que haya, bueno, ya sabemos que el té es una de las consecuencias de una mala atención y un mal, sobre todo el parto, ¿no? Por el trauma, ¿no? Pero bueno, que lo recogemos, Judy, y poco a poco vamos a seguir trasladando la información, toda la que se vaya generando de aquí. Bueno, pues ya no hay ninguna más pregunta. Yo creo que nos hemos extendido un poquito. Sí, nos hemos extendido más de lo esperado, pero bueno. Pero bueno, Sí. eso es buena señal, eso es que ha interesado. Y bueno, hay un montón de compañeros y compañeros que te dan las gracias, porque lo que te he dicho, que ha sido muy clara la- el traslado de la información que has hecho y que, bueno, que está pareciendo a todo el mundo muy interesante, como ya te he dicho, ¿no? Entonces, No, bueno, yo muy agradecida de poder hacer esto y yo, vamos, encantadísima. Es que este tema, perdonadme que utilice la expresión, pero me rechifla, entonces estoy a tope. Por eso digo que a los que estamos apasionadas por este tema y tan convencidas de que desde ahí se empieza para que esta sociedad cambie un poquito, para que los niños y niñas del día, que serán los adultos del mañana, puedan gestionar la vida de otra manera, ¿no? Las relaciones y todo esto, somos los responsables, o sea que a mí también me rechifla, Maribel. Bueno, pues nada, os dejamos y nada, muchas gracias por vuestra participación, por vuestras inscripciones, que han sido muchas, y bueno, quedamos emplazadas para la siguiente. Muy bien, pues sí, pues muchas gracias, Lola, por haber generado esto. A ti. Muy bien.